realmente si no hay un sistema de control, de compromiso y de resultados, pues no hay rendimiento. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Tenemos ineficiencia en la primaria, por lo tanto ha bajado la cobertura, tenemos desafíos en la preprimaria, ni siquiera la mitad de los niños están asistiendo, y luego no tenemos un buen diseño para la secundaria, especialmente con gente tan joven que tenemos en Guatemala, para tener un buen empleo. ¿Dónde radica el tema? Porque se habla de un presupuesto, es uno de los ministerios que mayor partida presupuestaria tiene de lo asignado para este año. ¿Cómo debería ser el manejo justamente de ese recurso, aunque es insuficiente de acuerdo a lo que dice el actual ministro, para tratar de hacer más eficiente justamente el gasto, pero sobre todo que se reactive en cierta forma el sistema educativo? Mire, hace unos 10 años del presupuesto, digamos el 60% era para planilla, hoy es más del 80%. Entonces, para un ministro de Educación es muy difícil, digamos, si no tiene recursos, hacer programas innovadores, claro, ¿verdad? Claro. No tenemos realmente un sistema de, digamos, de supervisión y de apoyo a los maestros en las escuelas para el currículum nacional base, y entonces no se puede, digamos, tener mejores resultados porque muchos de los maestros no están actualizados y no saben cómo aplicar el currículum, y entonces eso se refleja en las pruebas de evaluación, donde realmente la calidad pues aumenta 1% al año, pero no como debiéramos de estar, en función de hace 10 años que nos pusimos la meta de tener un nuevo currículum nacional base, de tener nuevas competencias para los niños y los jóvenes, y realmente poder tener un capital humano competitivo para que puedan tener un buen empleo y ser productivos, ¿verdad? Hoy, pues sí, es un gran desafío. Creo que el primer punto que se va a tener que discutir con este ministro va a ser un nuevo pacto colectivo. Considero que no se debiera de dar aumentos masivos. ¿Bajo qué términos ese nuevo pacto colectivo? Pues finalizó el anterior, ¿verdad? No sé si ustedes se recuerdan, el 14 de febrero de hace 3 años se firmó el pacto colectivo con la vicepresidenta en aquella época de testigo de honor, ¿verdad? Donde se aumentó de 8, 10 y 12% al año. Yo creo que en el pacto colectivo esta vez debe de serse muy prudente, no se pueden comprometer recursos más allá de lo que se tiene por un año, ¿verdad?, fiscal, y realmente yo creo que los maestros deben de entender que no se va a poder aumentar el salario en los próximos años, porque de lo contrario, pues en primer lugar estamos poniendo en riesgo a todo el país, porque no hay recursos económicos. En segundo lugar, no tenemos mejoras. Y en tercer lugar, no tenemos cobertura para aquellos jóvenes y niños que no están en la escuela, ¿verdad? Entonces, yo le diría que el proyecto que ha presentado el gobierno de la tecnología en el aula, para mí es una maravilla. Hace 8 años, cuando nosotros estuvimos en el ministerio, lo planteamos, pero ahí no existían las tabletas, la computadora más pequeña, las laptops para niños valían $150. Hoy tenemos en tecnología, ¿y por qué la tecnología? Porque la tecnología puede sustituir libros de texto, puede sustituir juegos para que los niños aprendan, no puede sustituir al maestro. Pero el maestro se convierte en un coach donde apoya al niño. En un facilitador. Donde apoya al niño y el niño puede aprender por sí mismo, ¿verdad? Claro, en su casa, con su tableta, o sea, eso sería para mí maravilloso. No es tan caro como se piensa, pero si usted tiene un presupuesto tan apegado a la planilla y no tiene suficientes recursos para introducir estos programas, porque estos programas hay que introducir pilotos, luego hay que evaluarlos y luego hay que masificarlos, y eso pues obviamente implica recursos, pero los retornos son bastante altos. María del Carmen, en relación a la integración del sector privado, que también hay muchos ya organizados en pos de la educación, alianzas público-privadas, ¿de qué manera debería implementarse para que sea saludable realmente esta alianza y esta preocupación real que hay de grandes empresarios y de la sociedad en general por el tema educativo? ¿Es posible que se mejore a partir de esa base o no? Yo creo que sí es posible, pero sí se necesita voluntad de los sectores. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en el ministerio, queríamos los bachilleratos especializados, que digamos todas aquellas materias que tenían que ver con el sector fueran evaluadas por el sector. Por ejemplo, teníamos bachillerato en turismo, pues qué mejor que la Cámara de Turismo que pudiera certificar los cursos, pero nunca logramos esa participación, ¿verdad? Teníamos más de 400 bachilleres
bachilleratos distintos en el ministerio. Entonces yo sí creo que se necesita, para hacer un nuevo currículum para el diversificado, que tal vez es el mayor desafío que tenemos, sí requerimos al sector privado, necesitamos, pues yo traería a los mejores del mundo para que nos ayuden a hacer educación para el trabajo, experimentaría todo el tema del aprendiz, o sea, cómo los jóvenes desde muy temprana edad, digamos, desde que tienen 15 años empiezan a trabajar en las empresas y estudian de una manera, le llaman la educación dual. No sé, hay que hacer experimentos, pero no hay que oponerse a los experimentos, porque de lo contrario no vamos a probar cosas nuevas y no vamos a tener resultados nuevos. ¿Cómo debería manejarse? Ya nos queda poco tiempo, María del Carmen, la relación con el sindicato. Es un tema complejo, acabamos de tener una primera movilización este pasado viernes con algunos docentes, haciendo una reseña entre sus demandas, en las que tienen relación directa con el tema docente, a viejas luchas de más de una década, otro sector que no está para nada de acuerdo con esta postura. ¿Cuál sería la relación más saludable, pero que realmente permita trabajar en pos de la educación y no solamente esos intereses muy personalizados de estos grupos? Miren, mi experiencia fue que hay que sentarse con el sindicato, pero también hay que sentarse con los maestros, ¿verdad? Hay muchos maestros que no están sindicalizados, que tienen otra forma de pensar. Creo que no hay que ceder y hay que mostrar que el ministro es la autoridad, no el sindicalista. Claro que él dice, yo he llevado no sé cuántos ministros de experiencia, pero no, nosotros lo que pudimos constatar es que si uno desde un principio tiene un proyecto, tiene claramente establecido lo que quiere hacer, pues los miembros del sindicato tienen que acompañar y atender la autoridad, ¿verdad? No hay que temer a estas marchas, no hay que temer a que de repente hacen paros, porque eso no es una huelga, ¿verdad? De hecho, pues nosotros en los 4 años, a pesar de que había, digamos, diferencias entre algunos miembros sindicales y nosotros, logramos en todos los años casi cumplir el número de días, ¿verdad? Lo importante es que trabajemos juntos, o sea, la educación del país es muy importante para su desarrollo. Y obviamente pues el miembro o el sindicato o el líder que no esté de acuerdo, pues yo creo que la sociedad ahora tiene más acceso a la información y podrá juzgar por sí mismo, ¿verdad? Nosotros también vemos un gran desafío en el Congreso de la República, porque al final el Congreso, muchos de los diputados son los que refieren a los maestros, y creo que ahí es donde hay que cortar, digamos, este círculo vicioso donde usted no termina contratando a los mejores maestros y tiene muchos maestros, ¿verdad? De hecho, yo considero que actualmente hay demasiados maestros para la educación primaria, pero posiblemente no están dando clases, sino que están haciendo proselitismo por 4 o 5 diferentes partidos políticos, claro, ¿verdad? Entonces, sí habría que hacer una auditoría de personal del Ministerio de Educación. De hecho, han hecho trabajos técnicos en los últimos años. Hay que publicar la planilla del Ministerio de Educación, como recientemente se hizo la del Congreso, y hay que ordenar la casa, ¿verdad? Y creo que eso no es fácil. Se necesita buena gerencia, se necesita buenos controles y buenos directores departamentales, porque si usted no hace un proceso de selección de mérito de los directores departamentales, terminan siendo nombrados por miembros del partido, y después los directores departamentales, lejos de atender las directrices de un ministro, terminan atendiendo las directrices de los políticos. Exactamente. ¿Verdad? María del Carmen, qué amable ha sido por acompañarnos esta noche, siempre muy clara en sus apreciaciones. María del Carmen Aceña, investigadora asociada del CIEN, acompañándonos esta noche. Luego de la pausa, el último bloque con algunas de las reflexiones y respuestas del ministro de Educación, y ya nos despedimos. No se vayan. Llegamos a este último bloque de desafíos. Hablamos en el primero sobre el tema financiero, perspectivas. El analista nos comentaba justamente algunos de los temas más importantes que deberá tomar en cuenta el actual ministro de Finanzas. En el segundo bloque hablamos con María del Carmen Aceña sobre el tema educativo, y en este último bloque vamos a repasar algunas de las respuestas que daba el actual ministro de Educación en esta materia. Hablaba sobre la relación con los sindicatos,
los famosos pactos colectivos y varios temas que están vinculados a las prioridades que él tomará en cuenta durante su gestión. Aquí, algunas de sus respuestas. El docente es clave para el sistema educativo y para mejorar la calidad. De nada nos sirve tener buena infraestructura, buenos materiales, buen equipo en los centros educativos si no tenemos a un docente que se entregue en el proceso, que tenga una buena formación para generar procesos de aprendizaje relevantes, pertinentes y obviamente actualizados. De manera que nuestra intención durante estos años va a ser fortalecer la formación de los profesores desde la formación inicial hasta la formación continua. Queremos fortalecer enormemente, queremos proponer la ley de carrera docente que permitirá fundamentalmente que el docente tenga mejoras en función de su formación. En este momento, coloquemos el ejemplo, un docente que estudia tiene el mismo salario que un docente que no estudia. Y ahí no hay un mérito entonces a favor de la formación. Queremos promover que eso del crecimiento salarial, por ejemplo, esté relacionado en función del estudio, de la formación de los profesores, por un lado. Pero también queremos trabajar la idea de que la posibilidad de aumentar sus condiciones salariales esté relacionada con la evaluación de desempeño, ¿ya? El estudio, la formación y la evaluación de desempeño. Son elementos claves que nos pueden ayudar a tener una mejor formación de los profesores y lo vamos a impulsar fuertemente en nuestra gestión. Como Óscar Hugo López puedo tener una opinión favorable o negativa del profesor Acevedo, sin embargo, como ministro de Educación de Guatemala, quiero hacer un llamado al profesor Joviel Acevedo para que por Guatemala, por la educación de este país, nos sentemos, lleguemos a acuerdos y que cambiemos el rumbo de este país. Obviamente seremos sumamente respetuosos de la ley y aplicaremos la ley en aquellos aspectos en donde se trate. Hay una manifestación mañana, yo soy un hombre de diálogo y la apertura está para que dialoguemos y que busquemos acuerdos a favor de esta nación y de la educación de este país que tanto lo necesita. Considero que el pacto colectivo hay que revisarlo, hay que considerar elementos de compromiso entre las partes, también en función académico principalmente. No tenemos dinero en estos momentos, reconocemos que el salario que el profesor gana actualmente, obtiene actualmente, no es el mejor, pero las condiciones, como ya lo vimos a nivel presupuestario, no son las mejores como para poder establecer lo mismo que ya se ha establecido antes en función de los pactos. Tenemos que dialogar, tenemos que sentarnos a la mesa, establecer acuerdos, pero privilegiar lo académico. Queremos establecer acuerdos con el sindicato en los diálogos que podamos tener, en función que no sean 180 días, que puedan ser más. Muchas gracias por acompañarnos. Los espero como siempre la próxima semana en Desafíos. Hay mucho para compartir y mucho para presentar. Seguimos hablando el próximo domingo de los grandes temas del país. Buenas noches.